Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Gestión Ambiental de Feedlot en el noroeste bonaerense a cargo de la ingeniera Marianela Díez. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibidas y tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag #Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a Marianela Díez para dar inicio a la presentación. Marianela Díez es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa. Realizó una maestría de producción agropecuaria en regiones semiáridas en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Pertenece al grupo Producción Animal del INTA General Villegas. Sus investigaciones se basan principalmente en tecnología y utilización de forrajes conservados, pero además realiza trabajos relacionados con la gestión ambiental de sistemas ganaderos intensivos. Actualmente, en el INTA General Villegas, coordina el grupo GAF, Gestión Ambiental en Feedlot, integrados por instituciones públicos privados. Ahora sí, señor director, lo dejo con la presentación. Buenos días a todos, mi nombre es Marianela Díez, soy ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente y trabajo en la experimental de INTA de General Villegas en el grupo de producción animal. Antes de iniciar con la presentación, me gustaría agradecer por la invitación a participar en este congreso. La charla que voy a desarrollar se denomina Gestión Ambiental de Feedlot en el noroeste de Buenos Aires. En el transcurso de la charla discutiremos temas que tienen que ver con impacto de los feedlots sobre el recurso suelo y agua, sobre el uso agronómico de estiércol como estrategia para reducir dichos impactos, el escenario actual del noroeste de Buenos Aires, las dificultades y demandas del sector, la formación del grupo Gestión Ambiental en Feedlot, con sus acciones y avances, información y experiencia sobre uso agronómico en distintas escalas, efectos sobre cultivos y propiedades del suelo y algunas consideraciones finales. Para una correcta gestión ambiental en planteos intensivos es necesario identificar áreas de riesgo ambiental. En sistemas de engorde a corral, el recurso suelo y agua es aquel recurso que se ve seriamente afectado o es más susceptible de sufrir alteraciones debido a la contaminación por la concentración de excretas en los corrales. Y en segundo lugar, el recurso aire y paisaje. Por otro lado, el animal presenta una baja eficiencia nutricional, es decir, del 100% de los nutrientes que ingiere a través de la alimentación, el 60 u 80% es devuelto al sistema a través de las excretas. Esto genera distintos focos de contaminación puntual o difusa por exceso de nitrógeno en forma de nitratos y fósforo. Por otro lado, los nitratos presentan un mayor grado de lixiviación porque son nutrientes muy móviles que pueden ser fácilmente arrastrados por el agua, y ese riesgo de lixiviación se ve aún más acentuado en suelos de texturas arenosas respecto a suelos de texturas más finas de tipo arcilloso. En el corral pueden ocurrir dos procesos y es muy importante conocerlos y tenerlos en cuenta, que tiene que ver con el escurrimiento y la infiltración. Del total de agua de lluvia, el 68%, según bibliografía, sufre un proceso de escurrimiento y una porción menor es la que se infiltra.
Hay trabajos que muestran que el agua de escurrimiento contiene numerosos agentes contaminantes, por lo tanto, bueno, debe ser controlada. En los corrales, la primera capa o estrato se denomina estrato orgánico. Es una capa de baja densidad, de humedad variable y de espesor variable, ya que depende de la frecuencia con la que se limpian los corrales. En esta capa está enriquecida, digamos, por nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, porque es el primer contacto que tiene la excreta con el suelo, y tiene un potencial de aprovechamiento muy importante. La segunda capa corresponde a la interfaz de estiércol-suelo, que es una capa de mucho mayor densidad e impermeable, donde ocurren procesos físicos de compactación y taponamiento físico de los poros del suelo. Presenta un espesor de 2,5 a 5 centímetros y valores de densidad muy altos respecto a la capa que está por encima, y valores de conductividad hidráulica muy bajos. Esto denota que es una capa muy impermeable y que es muy importante para limitar, digamos, o retardar la lixiviación de estos nutrientes. Por otro lado, el suelo nativo, la tercera capa, y en conjunto estas tres capas forman parte de la zona no saturada. Por otro lado, la capa siguiente es el nivel freático, que delimita la zona no saturada de la zona saturada, y es muy importante, digamos, conocer la funcionalidad de cada capa y los factores que la pueden llegar a afectar, porque de esta manera estaríamos reduciendo una eventual contaminación a las napas. Por otro lado, la distribución vertical del fósforo, nitratos y sodios en el perfil del suelo de corrales ha sido estudiado por este grupo de investigadores de Uruguay, donde lo que hicieron es estudiar cómo era la distribución de estos tres nutrientes en el perfil del suelo y lo compararon con un perfil de mínima utilización. Concluyeron que el fósforo se concentraba en los primeros 7,5 centímetros del suelo, los nitratos se concentraban a mayor profundidad y a lo largo de todo el perfil, en los primeros 90 centímetros del suelo. El sodio también tenía el mismo comportamiento. Concluyen que el fósforo, al concentrarse en los primeros centímetros del suelo, presenta un mayor riesgo de correntía superficial, y los nitratos y el sodio presentan un mayor riesgo a ser lixiviados y a salinizar eventualmente la napa. La bibliografía nos dice que un feedlot de 5.000 cabezas puede producir entre 6 a 9 toneladas de estiércol anualmente. A su vez, que un ovillo de 450 kilos produce en promedio 27 kilos de excremento húmedo por día, con algunas variaciones dependiendo del clima, el consumo de agua y el tipo de dieta. Por lo tanto, la dificultad que se nos presenta es cómo gestionamos esas 6 o 9 toneladas de estiércol que producimos anualmente y si hay alguna oportunidad de gestión. El uso agronómico es una de ellas. Se inicia con la generación de bosta y de excretas en los corrales, el posterior apilado fuera de los corrales, la aplicación directa en los lotes y la respuesta en el cultivo, o previo a la aplicación puede haber algún tratamiento de compostaje, en este caso, que consiste en un tratamiento por medio de microorganismos en presencia de oxígeno, donde lo que hacen es, digamos, degradar esa materia orgánica a través de estas removedoras de compost. Lo que se le hace al estiércol es reducir en tamaño esa partícula y hacerla más uniforme. Y una de las ventajas más importantes es que durante el proceso de tratamiento de compostaje, donde se van controlando la humedad y la temperatura, ocurre una etapa termófila que se le llama, donde la pila alcanza una temperatura de 60 grados y se genera la muerte de patógenos y la desinfección del producto, de la enmienda o el abono, que es el producto final. Y una de las desventajas que tiene es el costo
por la compra y la utilización de este tipo de maquinarias y la mano de obra. Y después la posterior aplicación a los lotes. ¿Cómo se compone nutricionalmente la excreta? Tanto en heces como orina hay distintos valores de nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno se comporta, está presente en un 50% en heces y un 50% en orinas. El fósforo mayormente se concentra en las heces y el potasio un 33% en heces y un 66% en orina. Hay factores que afectan la composición nutricional del estiércol, como los enumerados acá en la parte izquierda, y a su vez hay un rango de variación en lo que respecta a la concentración de nitrógeno, fósforo y los rangos de humedad. Estos son datos de muestras de estiércol analizadas en otros países, y acá se presentan los resultados de muestras, de 22 muestras analizadas en feedlot del noroeste de Buenos Aires, donde también se puede ver ese rango de variación de nitrógeno, de fósforo y rangos de humedad, y en rojo se pueden ver los valores promedios de esas variables. Haciendo unos cálculos, podemos determinar que una tonelada de estiércol de bovino de feedlot contiene cerca de 5 kilos de nitrógeno y 3 kilos de P. Ahora bien, ¿cómo varían los nutrientes según el manejo? Si estamos manipulando el estiércol fresco, va a tener una determinada composición nutricional y una determinada humedad y porcentaje de materia seca. Si realizamos algún tratamiento de compostaje, esas variables se van reduciendo, y si lo apilamos y lo dejamos a la intemperie en los lotes sin ningún tratamiento, ninguna manipulación, también se van reduciendo aún más. Por lo tanto, pasamos de valores de porcentaje de humedad mayores presentes en el estiércol fresco a porcentajes de humedad menores en lo que es el tratamiento de compostado y el apilado. Y a su vez, variables de nitrógeno, variaciones en el nitrógeno, producto de una pérdida de nitrógeno por volatilización. El nitrógeno en la excreta está presente bajo dos formas: nitrógeno orgánico y nitrógeno mineral. El orgánico es el que no está disponible para la planta y que tiene que sufrir algún proceso de mineralización, y el nitrógeno mineral es el que está disponible inmediatamente para la planta. Una vez que se aplica el estiércol al suelo, el nitrógeno va sufriendo ciertas transformaciones y pérdidas, que tienen que ver con la volatilización, la desnitrificación y la lixiviación. Por lo tanto, podemos determinar que en el primer año de la aplicación del estiércol, la disponibilidad de nitrógeno es del 30 al 40%, nada más. Y además hay un nitrógeno residual que se va incorporando y va estando disponible a medida que pasan los años. A su vez, también hay una variación de la disponibilidad de nitrógeno en el primer año de la aplicación, dependiendo de si el estiércol es incorporado o dejado sobre la superficie. El fósforo, en cambio, presenta entre un 90 y un 100% de disponibilidad en el primer año de la aplicación. Por lo tanto, lo que se recomienda es testear el nivel de fósforo del suelo previo a la aplicación, ya que ante niveles bajos de fósforo se podría esperar una respuesta en el cultivo, y a niveles excesivos de fósforo podríamos no ver respuesta en el cultivo y ver una mayor acumulación de fósforo y un mayor riesgo de escorrentina. Por lo tanto, la pregunta es si basamos nuestros criterios de gestión y definición de dosis en función a los contenidos de fósforo en la excreta o a los contenidos de nitrógeno. Según el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, en un informe emitido con información también suministrada por SENASA, en la provincia de Buenos Aires contamos a marzo del 2019 con 320 establecimientos de engorde a corral. A su vez, la provincia de Buenos Aires aporta el 34% del stock vacuno del país, seguida de la provincia de Santa Fe con un aporte un tanto menor. El área de estudio o el área de interés nuestro en este trabajo corresponde a el área del noroeste de Buenos Aires. En el año de 2015, a esos feedlots presentes en el noroeste de Buenos Aires,
a través de una encuesta, les preguntamos qué problemáticas veían en cuanto a aspectos ambientales. Y las respuestas, bueno, tuvimos respuestas de este tipo. Limpieza de corrales y aplicación de sólidos en los lotes. Otro de los problemas, el inconveniente de aplicar estiércol sin un tratamiento previo de compostaje, si tendrá algún efecto negativo al suelo. El mantenimiento de corrales, sistematizar el manejo de estiércol. Estamos por distribuir sólidos, pero no sabemos cómo hacerlo. Bueno, todo este tipo de problemáticas que fueron surgiendo nos llevaron a visitar esos establecimientos in situ y conocer el sistema en el terreno y ver las problemáticas ahí mismo y pensar estrategias para poder solucionar ese tipo de problemas que se nos estaban presentando. Para eso contamos con la visita de expertos de INTA, donde nos brindaron una capacitación en cuanto al tema de compostaje y a otros temas que tienen que ver con la instalación de freatímetros para medir parámetros de contaminación ambiental en napas. Así se formó el Grupo Gestión Ambiental de Feedlot, cuyo estudio o nuestra área de interés está enfocado en el uso agronómico de estiércol y el estudio de la dinámica y calidad química del agua de napa. Está integrado por instituciones público-privado, en constante interacción y bajo un enfoque interdisciplinario. Los objetivos que persigue el GAF, por un lado, es evaluar la calidad química y nutricional del estiércol y monitorear el efecto de su aprovechamiento en cultivos y suelos de aptitud agrícola, y por otro lado, estudiar el proceso de infiltración y dinámica de nitratos, fósforos, sales y materia orgánica en el suelo de corrales con diferentes historias de uso y carga animal. Las acciones que llevamos a cabo son ensayos que tienen que ver con ensayos de investigación, digamos, que tienen que ver con a escala de parcela, ensayos con rigor científico y metodológico, un componente de extensión, donde tenemos distintas experiencias en campo de productores en lotes, con rotaciones mixtas, y un componente de comunicación, donde informamos los resultados que vamos obteniendo a través de jornadas y reuniones internas de grupo. Experiencias y resultados. El primer paso consiste en analizar la calidad química y nutricional del estiércol. Para eso contamos con todo este tipo de determinaciones que le realizamos a las muestras, donde las primeras 6 podríamos, digamos, determinar como análisis básicos de lo que es la calidad química y nutricional del estiércol, y las otras determinaciones nos darían un análisis más integral. El muestreo y caracterización de la pila de estiércol es clave. Hay una serie de recomendaciones, mínimo de 10 muestras de 1 kilo por cada 5 metros lineales de la pila de compost. A su vez, las muestras deben ser extraídas aproximadamente a 50 centímetros desde la superficie de la pila hacia el centro. Recomendamos hacerlo con un calador de acero, en lo posible. Si no, se puede realizar se puede extraer la muestra con una pala o con la mano. Cada muestra extraída, bueno, se va colocando en un recipiente, se mezcla todo, se introducen en bolsas plásticas y se rotula correctamente para poder ser llevado al laboratorio. Estos son análisis de calidad de estiércol de 22 muestras de los feedlots que pertenecen al grupo. Esta información es muy valiosa, ya que en la zona no contamos con este tipo de información, y a su vez es muy costosa porque, bueno, analizar estas muestras tienen un costo, que es afrontado por los productores. Después, el ajuste de dosis. El ajuste de dosis es un balance entre el requerimiento de nitrógeno y fósforo del cultivo, el análisis de suelo, en cuanto a contenido de nitrato, fósforo grey, aporte por fertilización mineral, y la calidad del material propiamente dicho. La regulación del equipo, muy importante, lo regulamos de manera muy sencilla, cargamos el equipo, disponemos de un nylon de superficie conocida, donde el equipo pasa por encima del nylon y queda todo el material, y luego es recolectado y registrado el peso. Y así, con un cálculo sencillo, determinamos la dosis de estiércol que estamos aplicando por hectárea.
La respuesta de los cultivos a la aplicación de estiércol fresco y compostado. Yendo a resultados de experiencias en el 2016, a escala de parcela, en microparcelas, aplicamos en forma manual estiércol a la siembra del maíz, distintas dosis. 0 control, sin estiércol, 10 toneladas de estiércol fresco, 20 y 40. Con estos aportes de nitrógeno y fósforo y con estas respuestas en maíz. No encontramos respuestas en producción de materia seca y grano, teniendo por promedio, la producción de grano de 13 toneladas y 28,9 de materia seca, y en función a los requerimientos del maíz por tabla, digamos, requerimientos de nitrógeno, IP y fósforo por tabla, vemos que con la dosis de 20 toneladas de estiércol aplicada estábamos cubriendo esos requerimientos. En el 2017 evaluamos el efecto de dosis de estiércol compostado sobre una rotación cebada-maíz. Aplicamos las primeras dosis en el cultivo de cebada, 60 días previo a la siembra, aplicamos 10 toneladas de compost, 20 toneladas de compost, y a su vez las combinamos con el agregado de nitrógeno mineral en macollaje en forma de urea. No vimos respuesta el rendimiento de materia seca de la cebada, y después evaluamos el contenido de nitratos en el maíz, que era el cultivo sucesor, a los 230 días de aplicación para ver si había un efecto de nitrógeno residual. Y tampoco vimos un mayor contenido de nitratos en las parcelas donde aplicamos el estiércol, y sí vimos una respuesta, un mayor contenido de nitratos en las parcelas donde se aplicó el nitrógeno mineral. Esto es claro que es una cuestión de disponibilidad de las fracciones de nitrógeno de ambas fuentes, digamos. Luego, en el 2017, evaluamos en maíz el índice de verdor de esas plantas a través de la utilización del SPAD. Este análisis lo que nos da una idea es el índice de verdor. A mayor valor estaríamos, estaríamos evidenciando una mayor nutrición de la planta. Y esto se vio reflejado en el verdor de las plantas. A la izquierda tenemos las plantas de maíz con una dosis de 10 toneladas de compost, y a la derecha la dosis de 10 más 80 de urea. Y vemos un mayor verdor, un verdor más intenso, dejando en claro, digamos, que esas plantas que recibieron compost más una dosis de nitrógeno mineral tuvieron una mayor nutrición con los valores de SPAD que habían arrojado. En lo que es el rendimiento de materia seca del maíz, vimos diferencias en las dosis de compost y en las dosis que recibieron nitrógeno mineral, y en el rendimiento de grano no vimos respuesta en las dosis de compost, y sí vimos respuesta en las parcelas que se habían agregado urea. A su vez, en el año 2019, en el mismo sitio, que en 2017 había recibido 10 y 20 toneladas de estiércol compostado combinados con 80 de urea, repetimos el ensayo, digamos, sobre el cultivo de maíz, y también vimos efecto en los valores, digamos, de SPAD, dejando, digamos, en claro evidenciando una mayor nutrición en las parcelas que habían recibido compost. No vimos interacción en cuanto al agregado de nitrógeno y compost, por lo que analizamos, digamos, cada parcela por separado. El rendimiento de materia seca también se vio incrementado por el aporte de compost y por el aporte de agregado de nitrógeno, y a su vez también hubo respuesta en el rendimiento de grano. Mayor rendimiento de grano en las parcelas que recibieron 20 toneladas de compost,
y a su vez un mayor rendimiento de grano en las parcelas que recibieron 60, 80 y 120 de nitrógeno mineral en forma de urea. Resumiendo las respuestas en lo que es materia seca del cultivo, en el 2017 tuvimos este tipo de respuestas, y en el 2019, en las mismas parcelas, el rendimiento aún fue mayor. Esto puede deberse a que las temperaturas y precipitaciones inciden sobre la eficiencia de uso del nitrógeno, y por lo tanto podríamos esperar que en el 2019 se hayan dado mayores condiciones de temperatura y humedad, y haya habido una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno por mejores condiciones de mineralización que afectaron, digamos, el rendimiento de los cultivos. En lo que es efectos sobre propiedades químicas del suelo, lo que hacemos es caracterizar inicialmente el suelo previo a la aplicación, en los primeros 20 centímetros de suelo, y post aplicación realizamos un muestreo más estratificado en 0, 10 y 10 y 20 centímetros de suelo, y analizamos este tipo de variables de suelo: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo extractable, cationes y capacidad de intercambio catiónico. En el 2016, cuando aplicamos 10, 20 toneladas y 40 toneladas de estiércol a la siembra, vimos un efecto en lo que es la variable pH, conductividad eléctrica, materia orgánica en los primeros 10 centímetros de suelo y fósforo extractable. Y en los 10 y 20 centímetros de suelo también vimos un leve incremento del pH y un leve incremento del fósforo extractable, del fósforo disponible. Acá se ve en el gráfico claramente cómo se ha ido incrementando ese fósforo a medida que aumentábamos las dosis de estiércol fresco. A su vez, también vimos diferencias en el potasio, en el sodio y en el porcentaje de sodio intercambiable. Efecto acumulado de 2 años de aplicaciones. En el 2017, en la rotación cebada-maíz, evaluamos las variables de suelo a la cosecha del cultivo, y en el 2019, en el cultivo de maíz, también evaluamos esas mismas variables a la cosecha del cultivo. Por lo tanto, sumamos 2 aplicaciones, y estas fueron las respuestas. La única variación que se vio en lo que es respuesta, en lo que es variables de suelo, fue en el fósforo Bray. En el 2018, la cosecha del cultivo de maíz, tuvimos estos incrementos en el contenido de fósforo. 82% respecto a la dosis control, a la dosis sin estiércol, y un 78% respecto a la misma dosis control, en los primeros 10 centímetros de suelo. En los 10 a 20 centímetros no vimos un incremento ni respuesta. En el 2020, en la segunda aplicación, vimos aún mayores incrementos. Y ese porcentaje de incremento respecto a la primera aplicación, en la dosis sin compost, fue del 30%, en la dosis de 10 toneladas, en la segunda aplicación no hubo incrementos en el fósforo, en la de 20 toneladas sí hubo un incremento del más del 100% respecto a la primera aplicación. Experiencias en campo de productores. En campo de productores lo que evaluamos son dosis, digamos, anticipadas, previo a la siembra del cultivo y en franjas. En este caso, en este establecimiento se aplicaron 14,5 toneladas de estiércol apilado, y se vieron un mayor rendimiento en el cultivo de soja, más del 62% del rendimiento de soja en el tratamiento con estiércol. En este establecimiento se aplicó una dosis de 25 toneladas de estiércol fresco, que aportaron 19 toneladas de materia seca, con estos aportes de nitrógeno y fósforo, y también se vieron un incremento en el rendimiento de maíz de 2 toneladas por hectárea, con la dosis de 25 toneladas de compost, de estiércol perdón, y a su vez un incremento en los contenidos de fósforo Bray, en los primeros 10 centímetros de suelo, de 15 ppm. En este establecimiento también, en un lote donde presentan ambientes con distintas productividad,
aplicando 20 toneladas de estiércol compostado y 40 toneladas de estiércol compostado, vieron un incremento en el rendimiento de maíz de 1.600 kilos y 2.100 kilos respecto al testigo, aplicados 30 días previo a la siembra. Y a su vez, en este mismo establecimiento hicieron algunas evaluaciones aplicando 30 toneladas de estiércol y 60 toneladas de estiércol, y a su vez combinados con nitrógeno mineral en forma de urea. Y vieron un incremento en el rendimiento. En consideraciones finales, y finalizando esta presentación, vemos como una oportunidad de integrar la ganadería con la agricultura, favoreciendo el modelo de economía circular, es decir, teniendo los residuos que se generan en el mismo establecimiento, tratar de transferirlos a otros sectores del establecimiento para poder manejarlos bajo ese esquema de economía circular. A su vez, otra de las consideraciones importantes es ser cuidadoso en la gestión del estiércol para minimizar pérdidas de nutrientes, principalmente de nitrógeno. La importancia del análisis de calidad de estiércol y el correcto muestreo. No podemos ajustar una dosis sin antes tener un análisis de calidad del estiércol y de muestrearlo correctamente para no cometer errores. Y a su vez priorizar ensayos de larga duración con dosis frecuente, ya que la bibliografía nos dice que hay determinadas propiedades que tienen que ver con propiedades biológicas de suelo, como aumento de biomasa microbiana, propiedades también químicas como incrementos en los contenidos de materia orgánica y de carbono del suelo, que se ven o se evidencian después de más de 10 años de aplicación de estos residuos orgánicos. Entonces, la priorización son mantener estos ensayos de larga duración con dosis frecuentes para ver este tipo de respuesta en años de aplicación de residuos. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría pasarles algunas preguntas de la audiencia que fui recibiendo. Recuerden que tenemos 20 minutos. Primera pregunta. ¿Hay alguna forma de hacer cálculo estimativo de la producción de excretas por cabeza por día según la dieta? Sí, ¿se me escucha bien? Se puede estimar la producción de estiércol en función a datos teóricos que hay donde se calcula que entre un 3,5 y un 3,8% del peso vivo es lo que se genera de excretas de heces frescas por día, y de orina se calcula entre 1,2 a 1,8% del peso vivo del animal. Eso nos puede permitir estimar la producción tanto de estiércol como de orina de un determinado rodeo. Sí, se podría, en función al peso vivo. Bueno, segunda pregunta. ¿Hay algún estudio sobre aditivos que puedan colocar en las pilas de estiércol compostada para aumentar los niveles de nitrógeno? Que sea rentable, por supuesto. Desconozco si hay algún aditivo que pueda permitir eso. En esta empresa en particular que realiza el compostado del estiércol no incorpora ningún aditivo, simplemente lo que hace es la medición de temperatura y humedad diariamente, y una vez que la temperatura se iguala a la temperatura ambiente, se genera el volteo de la pila, digamos, para favorecer la aireación y la activación de los microorganismos para seguir degradando esa materia orgánica. Es la única experiencia que tenemos en lo que es compostado o tratamiento, el pretratamiento del estiércol antes de ser aplicado, pero desconozco, no puedo responder esa pregunta si existen o no aditivos que permitan o recuperar un porcentaje de nitrógeno o evitar que se volatilice ese nitrógeno que se puede llegar a perder en el tratamiento en sí. Bueno, tercera pregunta. ¿Algún consejo a la hora de sacar el estiércol de los corrales para poder distinguirlos de la tierra y no haya tanta mezcla?
Consejo práctico en sí no lo tenemos. Conocemos bien cómo es el manejo que realizan las empresas en lo que es la limpieza de los corrales. Generalmente ocurre, bueno, una vez que se desocupa el corral, y una de las cosas o de las recomendaciones que estamos dando es, una vez que se desocupa, extraer el sólido rápidamente, porque si queda a la deriva de las inclemencias climáticas, de la pérdida de humedad, se puede encostrar demasiado, y una vez que se pasa la pala, podemos llegar a romper la capa que le sigue, que es la capa que necesito que permanezca impermeable para evitar esas filtraciones o esa lixiviación que expliqué anteriormente en la charla. Por lo tanto, también la mano de obra debe tener un buen ojo, un buen manejo de la pala para poder evitar eso. Y en caso de que se encostre demasiado, esa mezcla de tierra y estiércol, generalmente se le puede pasar algún implemento para poder resquebrajar todo ese material, y que la pala, si es un espesor de menos de 10 centímetros, arrastre con todo y rompa la capa, la interfase estiércol-suelo, que es la capa que debemos mantener inalterada. Eso sería lo que una cuestión práctica de lo que están haciendo estas empresas. Bueno, acá un poco te la contestaste, que dice con qué frecuencia se recomienda hacer la limpieza del corral, un poco la respuesta. Sí, eso depende particularmente bien de cada sitio o de cada empresa. Generalmente se hace una vez al año. Bueno, también depende, tiene mucho que ver el clima, la época del año, si es verano, si es invierno, si es época de lluvia. Bueno, eso es propio de cada empresa y depende de un montón de cosas, desde la maquinaria, desde la mano de obra que esté disponible para realizar dicha tarea. No hay un día específico o no hay una frecuencia específica, sino una vez que se desocupa el corral y hay mucha acumulación de estiércol y tierra, bueno, se realiza la extracción de ese material, pero eso es muy dependiente de la empresa en sí. Bueno, ¿qué especies podemos encontrar recorriendo el lote que funcionen como buen indicador de fertilidad? ¿Qué especies? Sí, especies, entiendo, especies de plantas que recorriendo el lote se puede encontrar que funcionen como indicador de fertilidad. Si tiene alguna experiencia. No, normalmente, bueno, la experiencia que tenemos en lo que es aplicación de estiércol es en cultivo de maíz, ya sea para grano o para silaje. Tenemos experiencia en lo que es verdeos de invierno en cebada y en soja, en los productores que están aplicando en sus lotes. Tenemos también experiencia en soja. Este año tenemos ensayos en trigo, pero no sé, no entiendo muy bien la pregunta. Por eso, bueno, es la experiencia que... ¿De alguna especie en particular? Creo que no, lo hacen directamente esos cultivos. Claro, exacto, se realiza en realidad la aplicación previa a la siembra, o en barbecho, o 30 o 60 días previo a la siembra, no con el cultivo en pie, por una cuestión de que la máquina puede llegar a tener efectos sobre las plantas que ya están en pie y están nacidas. Entonces se aplica o el día de la siembra, o previo a la siembra, o en un barbecho. Bueno, y después pero como se aplica a un cultivo que ya se conoce, que tiene una demanda de nitrógeno y una demanda de nutrientes, nuestra especie, digamos, nuestro indicador es ese cultivo que está recibiendo esa aplicación. Perfecto. Luego, ¿de cuánto tiempo pudo comenzar a visualizar cambios en la estructura, propiedad física del lote por la aplicación de estiércol? Respecto a propiedades físicas, recién este año, en ese sitio que les mostré, que recibe cada 2 años 10 y 20 toneladas de estiércol, hemos realizado algunas determinaciones en lo que es penetrometría o resistencia a la penetración e infiltración, pero sin resultados alentadores o resultados que nos digan, bueno, hay algún cambio en alguna propiedad física respecto a 2 años de aplicación en ese mismo sitio. Esas determinaciones, por lo que hemos leído en otros grupos de trabajo y en otros países que están trabajando hace ya
muchos más años que nosotros, se comienzan a visualizar luego de 10 o 15 años de aplicación de estos abonos orgánicos o residuos orgánicos. Hoy, con los 2 años de aplicación que tenemos en ese sitio, no podemos determinar ningún cambio en ninguna propiedad física, ni en alguna propiedad biológica del suelo, que también hay efectos sobre eso. Pero la idea es, obviamente, que el camino es mantener estos ensayos de larga duración, porque lo que nos van a permitir es ver esos cambios en el largo plazo. Entonces, hoy con estos datos no podemos determinar que haya algún cambio en alguna propiedad física, pero sí sabemos que existen cambios en lo que es estabilidad estructural de agregados y en lo que es infiltración, pero bueno, con lo que hemos generado hasta ahora no podemos localmente decir que hay algún efecto en alguna propiedad física. Bueno, ahora la siguiente pregunta consta de 2 partes. Te hago la primera. ¿Cómo podemos visualizar la eficiencia de la aplicación del estiércol y su efecto en las pasturas? Y la segunda es, lo hacemos sí, evaluando ¿cómo podemos visualizar la eficiencia de la aplicación del estiércol y su efecto en las pasturas? bien. Lo hacemos evaluando la homogeneidad de la respuesta de la producción de la materia seca en el lote. Esa sería En más o pasturas, menos. sí, en pasturas no tenemos experiencia, pero si uno quisiera determinar la eficiencia en la aplicación de estos residuos, lo que siempre recomendamos es tener una zona del lote que no haya recibido estiércol y una zona del lote que sí haya recibido estiércol, distintas dosis o lo que fuere, como para poder visualizar el impacto y poder medir alguna variable en la parcela que no recibió estiércol y la parcela que sí recibió estiércol. Lo que no medimos difícilmente podamos, digamos, tener la magnitud del impacto, ya sea positivo o negativo. Si no medimos producción de biomasa de la pastura en una zona que no haya recibido estiércol versus una zona que sí haya recibido estiércol, no vamos a poder generar o no vamos a poder determinar si ha sido eficiente o no la aplicación en cuanto a un nutriente en particular. Así que lo que recomendamos, no tenemos la experiencia en el grupo en lo que es pasturas, pero sí recomendamos eso, tener nuestra franja testigo que nos permita comparar algún indicador agronómico que quieramos evaluar, ya sea el rendimiento de biomasa, la eficiencia de uso del nitrógeno en pasturas, etc. Pero lo que se recomienda es eso, tener nuestra franja testigo que nos permita testear esa aplicación. ¿Ha logrado recuperar que tenían a la baja en cuanto a potencial de producción de materia seca por hectárea? Disculpa, Raúl, justo se cortó al inicio. ¿Han logrado cómo? Recuperar lotes que venían a la baja en cuanto a potencial de producción de materia seca por hectárea. Sí, lo que estamos viendo es en las empresas que participan y que forman parte del grupo, una de las empresas en particular lo que estaba viendo es una pérdida de fósforo en los lotes por una cuestión de rotación, de pérdida de materia orgánica, de extracción, porque en estos sistemas intensivos el silaje ocupa un rol fundamental en la dieta, al igual que los granos. Entonces, digamos, esta intensificación en las rotaciones había llevado a que perdieran niveles de fósforo en los lotes. De esta manera, con el uso de estiércol compostado, particularmente esta empresa, ha logrado incrementar los niveles de fósforo a través de esta utilización de estos abonos orgánicos. Y al igual que el resto de las empresas que ha hecho algún tipo de evaluación, ha podido lograr incrementar esos niveles, que en consecuencia eso tiene un efecto directo en el rendimiento de los cultivos. Entonces, sí se ha podido incrementar la producción de biomasa de los cultivos que normalmente estén presentes en la rotación de la empresa a través del uso agronómico de estiércol. Eso sí, son resultados muy alentadores en cuanto a los niveles, a cambios en los niveles de fósforo. La materia orgánica, los cambios o algún incremento en el carbono orgánico, no lo estamos pudiendo ver hoy porque son lotes que han recibido 2 o 3 aplicaciones en lo que va desde el inicio de estas experiencias, pero también son cambios que posiblemente
en el mediano o largo plazo podamos visualizar. Bueno, y la última pregunta se refiere a la parte económica, que dice que en los ensayos que hicieron en los campos en el análisis económico, la extracción, tratamiento y desparramado es un gasto que se imputa en su totalidad al feedlot o es un ingreso por venta de fertilizante a la agricultura. ¿Cómo lo imputaron y si es un tema que se vio? Sí, particularmente esos costos también depende de cada empresa los tiene calculados, intervienen un montón de factores que tienen que ver, bueno, con la disponibilidad de herramienta, la distancia al lote, desde la extracción del corral, del apilado y de la llevada al lote del estiércol para poder ser aplicado, de la caracterización de nitrógeno y fósforo del estiércol. Son muchos factores que entran en juego y donde hemos podido ver los costos que han calculado estas empresas, que la aplicación es el porcentaje que mayor interviene en el costo final, no así el compostaje y la extracción y la remoción de la excreta del corral, y si se incorpora como un insumo a la agricultura, ese costo sí creo que esta empresa lo está viendo así, lo está incorporando como una venta desde la ganadería, un aporte desde la ganadería hacia la agricultura, porque utilizan el estiércol que está generando la ganadería en las rotaciones agrícolas para generar ya sea cosecha, producción de grano, silaje de maíz que después se va a utilizar en el feedlot, pero eso de costos depende mucho de la empresa y bueno, teniendo en cuenta estos factores y a su vez en el cálculo lo que hay que tener en cuenta es la disponibilidad de nitrógeno y de fósforo. Recuerden que, como lo dije en la presentación, el nitrógeno lo tenemos disponible en un 25 o 30% al primer año y eso debe estar cuantificado en el costo que se calcula, y a su vez el fósforo en un 90 o en un 100%. Teniendo eso en mente, uno puede estimar el costo de la empresa y lo que hemos visto que sí, que hay resultados alentadores porque se reduce de una cierta forma la compra de fertilizante mineral a través del uso y la valorización, digamos, y el número a este tipo de residuos o de abonos. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Le agradecemos a Marianela y a toda la audiencia. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl.